Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en casa o donde quiera que se encuentren viendo y escuchando este video. Yo soy el psicólogo Aldo Acuña y es un gusto seguir compartiendo con ustedes este programa teórico práctico de inteligencia emocional. Y después de 2 semanas de pausa regresamos con el tema la empatía. Cómo reconocer las emociones ajenas. Y comienzo este tema con la frase con la que de hecho concluí el último video, con el objetivo desde ese entonces de sembrar en ustedes la reflexión sobre la empatía. Una frase de Daniel Goleman que nos dice: cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Ahora hablemos de empatía. La empatía es una característica personal que nos sensibiliza a los seres humanos para captar las emociones de aquellos que nos rodean y para expresar nuestras propias emociones. Varios estudios confirman que hay una alta correlación entre estas dos habilidades y así lo comenta Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional. Por un lado, existen personas que tienen muy desarrollada esta capacidad, mientras que otras tienen un estado que podríamos definir como una especie análoga de sordera. Hago con los dedos entre comillas una sordera ante las emociones, y es que estas personas no tienen la sensibilidad necesaria para darse cuenta de las notas y cuerdas emocionales que transmiten las palabras y las acciones de los demás, lo cual puede ser consecuencia de diversos factores como los que veremos más adelante en este video. Asimismo, solo necesitamos dar un vistazo a nuestro alrededor para observar que estamos constantemente expuestos a la recepción de información. De cualquier manera, depende de nosotros que sepamos captarla de forma correcta o que exista un cierto desfase, un sesgo, y por tanto se produzca una disonancia entre lo que nos dicen y lo que nosotros entendemos. Esto es muy importante. Se puede producir una disonancia entre lo que nos dicen y lo que nosotros entendemos. Básicamente, existen 3 canales de emisión de información: la expresión de nuestro rostro, la gesticulación o movimientos corporales y la voz. Además, en esta última vía de comunicación hay diversos factores que nos dan pistas sobre el carácter, estado de ánimo y a la vez procedencia de nuestro interlocutor. Se trata del volumen, el tono, el énfasis, la vocalización, el acento, entre otros. Si el mensaje de estos 3 canales es coherente, este va a ser captado como auténtico por nuestro interlocutor. Las personas que tienen el deseo y la capacidad de expresar sus emociones de forma genuina inspiran confianza a los demás, ya que los mensajes emitidos de estas personas gozan de coherencia. Adquirir un buen desarrollo de la empatía es importante, ya que aquellas personas que tienen esta capacidad de exponer con claridad sus deseos inspiran confianza y a la vez tienen una buena disposición para entender lo que los demás quieren transmitir. Las personas que tienden, por otro lado, a reprimir sus reacciones emocionales, guardándose sus sentimientos, representan menos estímulos para los demás que las personas extrovertidas. Los emisores poco eficaces tienden a aislarse, tienden a ser más pasivos, más tímidos, se contienen más y también tienen menos ese espíritu de colaboración en el grupo. Remarquemos que interpretar las emociones de los demás con claridad y emitir las emociones de forma auténtica, esto te vuelve más cálido y más cercano a las personas que tienes a tu alrededor. La conciencia de uno mismo es la facultad sobre la que se asienta la empatía, ya que cuanto más abiertos estemos a las propias emociones, más grande será la destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás. La frase "nunca preguntes por quién doblan las campanas porque están tocando por ti", de John Donne, es el núcleo del vínculo existente entre la empatía y el afecto, ya que el dolor ajeno es nuestro propio dolor. Sentir con el otro y cuidar de él en este sentido, pues lo contrario de la empatía sería la antipatía.
La actitud empática está íntimamente ligada a los juicios morales, ya que estos tienen que ver con las víctimas potenciales. Martin Hoffman dice de la empatía a las víctimas, a las posibles víctimas, que el hecho de compartir la angustia de los que sufren, de los que están en peligro o de los que están desvalidos, es lo que nos impulsa a ayudarlos. Hoffman dice que la empatía, que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, es en última instancia el fundamento de la actitud ética. La empatía es una capacidad o habilidad fundamental a la hora de establecer una relación afectiva con una u otra persona. Tanto si esta relación es de amistad, de pareja, de hijo, hija, de padre, madre, laboral o social, la habilidad empática nos ayudará a que la relación progrese en su desarrollo. Para que una relación de tipo afectivo crezca, es necesario que se cumplan 4 requisitos básicos que pueden ver en pantalla. La autenticidad, es decir, tiene que expresar claramente la manera de sentir sin máscaras ni reservas. La cordialidad consiste en una aceptación y consideración incondicionales, sin pretender que los demás hagan lo que uno desea. La empatía es la capacidad de comprender lo que la otra persona siente y la habilidad de expresar lo que uno siente. Y cuarto punto, la disposición de apertura hacia el otro, de compartir las experiencias y vivencias personales con otras personas. Esto es bien importante. No hemos de confundir empatía con simpatía. Esto es bien importante. No hemos de confundir empatía con simpatía. La simpatía se da entre personas que se sienten afines, que tienen aspectos en común, que comparten creencias, que se gustan de una manera natural y espontánea. La empatía es la capacidad de comprender puntos de vista diferentes, de escuchar sin intentar convencer al otro de su error. Escuchar hasta el final para captar su manera de pensar y entender su situación y su manera de actuar. No es difícil simpatizar con otro cuando lo vemos o sentimos próximo a nosotros, lo que representa un esfuerzo y un acto consciente es empatizar con el otro, cuando éste no es como nosotros. La empatía nos hace salir de nosotros mismos para llegar al otro. Definimos la empatía como una doble habilidad. ¿Por qué doble habilidad? Porque una es la capacidad para entender lo que el otro siente y la otra habilidad es la capacidad de comunicarle que sabemos cómo se siente también. Ahora bien, bueno, vamos a pasar a ver que estas dos capacidades implican habilidades de comunicación y de conocimiento de las emociones. Esto último es esencial, el conocimiento de las propias emociones. La conciencia de uno mismo es la facultad en la que se asienta la empatía, como les decía, ya que cuanto más abiertos nos encontremos a las propias emociones, más grande será nuestra habilidad para la comprensión de los sentimientos de los demás. Esta capacidad nos permite saber qué sienten los demás y abarca un amplio abanico de actividades que va desde hablar desde temas como ventas hasta la dirección de una empresa y bueno, también pasando por la compasión, temas de política, las relaciones amorosas y la educación de los hijos. Como pueden ver, pues hay más temas. No es muy frecuente que las personas formulen verbalmente sus emociones. Esto es ligado también a las culturas. No es muy frecuente que las personas formulen verbalmente sus emociones y estas en consecuencia acostumbran a expresar a través de otros medios. La clave pues que nos permite acceder a las emociones de los otros radica en la capacidad de captar los mensajes no verbales, el tono de voz, los gestos, la expresión facial, etc. A diferencia de la mente racional, que se comunica a través de la palabra,
Las emociones lo hacen de manera no verbal también. Y más hay de esto, más hay de lo no verbal. De hecho, cuando las palabras de una persona coinciden con el mensaje que nos transmite su tono de voz, sus gestos u otros canales de comunicación no verbal, la realidad emocional se ha de buscar tanto en el contenido de las palabras como en la forma que nos transmite el mensaje. Hay que buscar en ambos la coherencia. Entre las personas que comparten una relación y que atraviesan una etapa crítica, por ejemplo, es habitual la queja por la falta de comprensión que los otros demuestran hacia las propias necesidades, deseos e ilusiones. Imaginemos por unos instantes que nosotros llegamos al trabajo cansados y decepcionados porque nos ha fallado un asunto en el que habíamos depositado bastantes esperanzas. Y contamos a nuestro compañero lo que ha pasado. Él o ella casi no nos escucha, afirma con la cabeza casi sin mirar y enseguida sigue con lo que estaba haciendo. Cuando se da esta situación, las personas se sienten incómodas, se pueden enojar y consideran poco apropiada la actitud de los demás. Se sienten ignoradas también. Cuando estas situaciones se dan de forma aislada no tiene gran importancia. El problema se acentúa cuando la falta de habilidad para la empatía es frecuente, ya que a la larga puede comportar otros problemas como la frialdad, el distanciamiento o la incomunicación. Si pensamos en lo que hace que una persona sea amiga nuestra y otra no, veremos que es básicamente su capacidad para colocarse en nuestro lugar y experimentar con su imaginación las mismas sensaciones y emociones que nosotros describimos como si el otro las hubiera vivido. La empatía es una habilidad que para poder desarrollarse necesita sensibilidad, para sentirse y ser sociable, para demostrarla. La empatía acostumbra a ser bastante fácil y espontánea cuando las cosas nos van bien, pero requiere esfuerzo y dedicación, todavía más, todavía un extra cuando las cosas nos van mal. Ahora vamos a pasar a algo muy importante, estrategias que pueden facilitar el desarrollo de la empatía. Que bueno, ahí ya las pueden ver en pantalla, son 5 puntos. Y el primero dice ejercitar la habilidad de recordar y recrear los sentimientos y sensaciones que tuviste en alguna circunstancia especial entre tú y la otra persona. Repito este punto, ejercitar la habilidad de recordar y recrear los sentimientos y sensaciones que tuviste en alguna circunstancia especial entre tú y otra persona. Punto 2. Partiendo de las mismas circunstancias, recrear las sensaciones que crees que experimentó la otra persona. Hay un ejercicio terapéutico similar que se llama el roleplay en terapia, que esto aplica bastante para el desarrollo de la empatía. Punto 3. Intentar identificar situaciones recientes que te han producido contrariedad o sorpresa. Respuestas fuera de tono, una demostración efusiva de afecto, por ejemplo. Busca argumentos personales, dice ahí, íntimos que te den respuesta. Punto 4. Cuando una persona te explica una situación concreta, intenta imaginar cómo se ha sentido y exprésaselo. Punto 5. Cuando ves a la otra persona triste, desanimada, enojada, resentida, alegre, romántica, agresiva, intenta identificar qué comportamiento tuyo puede haber ocasionado este cambio en el estado de ánimo y coméntaselo. Si se dan cuenta, estas estrategias mucho tienen que ver con práctica de conciencia, estar conscientes de lo que hacemos y conscientes de lo que vemos y percibimos en nuestro entorno. Ahora bien, el aislamiento social, este es un término que está ahorita
en boca de muchas personas, porque también hay confusión en cuanto a este tema, que de hecho, bueno, haciendo paréntesis antes de mencionar esto, recuerdo que ya les enviaron a los grupos un video explicando las diferencias entre aislamiento social, distanciamiento, confinamiento y cuarentena. Pero tocando este término del aislamiento social, que es la sensación de que no se tiene a nadie con quien compartir los sentimientos o mantener cierta intimidad, esto duplica las probabilidades de contraer una enfermedad y de morir, según un informe publicado a Science en el 87. Fíjense, ya tiene tiempo este estudio que ya hablaba del aislamiento. El aislamiento, dice este estudio, tiene la misma incidencia en la tasa de mortalidad que el tabaco, la tensión arterial elevada, un alto nivel de colesterol, la obesidad y la falta de ejercicio. Ahora, los hombres, hablando de este tema de género, los hombres, por otro lado, soportan peor el aislamiento que las mujeres. En este sentido, los hombres solitarios son de 2 a 3 veces más propensos a morir que los hombres solitarios son de 2 a 3 veces más propensos a morir que los que mantienen vínculos estrechos con los demás. Mientras que en las mujeres solitarias este riesgo es solo 1,5 veces superior a la de las mujeres sociables. Esta diferencia en el impacto que tiene la soledad sobre las mujeres y los hombres puede radicar en que las mujeres tienden a establecer relaciones emocionales más cercanas que los hombres y por tanto pues no necesitan la misma cantidad de relaciones sociales. Ahora, la soledad necesariamente no significa aislamiento, por eso vuelvo a la frase inicial, ¿no? De esta disonancia de entre lo que yo digo y lo que yo entiendo. La soledad necesariamente no significa aislamiento. Son muchas las personas que viven retiradas o que tienen muy pocos amigos y en cambio se sienten satisfechas y gozan de una excelente salud. El aislamiento, que implica un riesgo clínico, consiste en la sensación subjetiva de desarraigo y de no tener a nadie a quien acudir, a quien recorrer. Esta situación resulta terrible en la moderna sociedad urbana dado el crecimiento de aislamiento producido por la TV y los dispositivos electrónicos, ahora con la tablet y el celular, ¿verdad? Y por declinar de los hábitos sociales, como el pertenecer a una sociedad o visitar amistades, tomando en cuenta obviamente fuera el contexto actual de la pandemia. Y esto confiere un valor añadido a grupos de autoayuda, como por ejemplo Alcohólicos Anónimos, los Neuróticos también Anónimos u otras comunidades similares. El aislamiento es un riesgo emocional para la salud. Los vínculos emocionales constituyen un elemento protector. Es contar con personas con las quien confiar, con las que uno pueda contar, con las que uno pueda hablar, personas que puedan ofrecer consuelo, ayuda, consejo, que nos protejan del impacto letal de los traumas y contratiempos de la vida. La calidad de las relaciones, así como la frecuencia, parecen ser la clave para reducir los niveles de estrés. Las relaciones negativas tienen un alto precio, en opinión de John Cacioppo, un psicólogo de la Universidad Estatal de Ohio, que él realizó un estudio sobre este tema, que así se llama el tema, lo voy a leer completo, es las relaciones más importantes de nuestras vidas y las que tienen más incidencia sobre la salud son las que mantenemos con las personas que convivimos cotidianamente. Así es el título de esta investigación, lo leo nuevamente. Las relaciones más importantes de nuestras vidas y las que tienen más incidencia sobre la salud son las que mantenemos con las personas que convivimos cotidianamente. Las relaciones más significativas son las que más importancia tienen para nuestra salud, es decir.
Ahí les va una frase que viene en un libro que a lo mejor ustedes han leído, en el libro de Las intrépidas aventuras de Robin Hood. Robin advierte a un joven simpatizante, le dice: habla libremente y revélanos tus cuitas. El fluir de las palabras apacigua el corazón de quien sufre. Es como abrir las compuertas cuando el embalse amenaza con desbordarse. Este comentario en el libro de Robin Hood refleja el hecho de que descubrir nuestros sentimientos constituye un excelente medicamento para un corazón acongojado. Cuando una persona, por circunstancias determinadas, no puede expresar sus sentimientos, puede utilizar el siguiente método: dedicar 15 o 20 minutos diarios durante 5 días a escribir en referencia a la experiencia más traumática de su vida o alguna situación presente que le resulte especialmente perturbadora. No es necesario que después muestre a alguien el contenido que ha escrito. El efecto de este ejercicio, de esta experiencia, es sorprendente. Al empezar, la exteriorización de los sentimientos problemáticos está cargada de tristeza, de ansiedad, de irritabilidad o de cualquier otro sentimiento implicado. Y a lo largo de los días prosigue estableciéndose un hilo narrativo que permite dar algún sentido al trauma o al problema en cuestión. Las personas que asisten, por ejemplo, a grupos de encuentro en los que pueden sincerarse con otras personas que comprenden perfectamente sus problemas y que están dispuestos a escuchar sus penas, sus miedos y su impotencia, pueden mejorar su calidad de vida y su salud en general. El cerebro necesita mucho más tiempo que el de cualquier otra especie para llegar a madurar completamente. El proceso educativo tiene una gran influencia en el desarrollo emocional desde la crianza de los padres a los hijos. Una de las lecciones emocionales más fundamentales aprendida a la más tierna infancia y perfeccionada a lo largo de ella tiene que ver con la forma de consolar cuando una persona está afligida. En el caso de los niños muy pequeños, el consuelo procede de las personas que las cuidan. Se establece una conexión que enseña a la criatura la manera de hacerlo consigo misma. Los niños que han experimentado suficientes episodios de consuelo durante su infancia disponen de una estructura interna más sólida que les ayuda a controlar la ansiedad y a tranquilizarse a sí mismas durante el resto de su vida. Hablamos aquí de consuelo consciente, no sobreprotección. El arte de tranquilizarse a uno mismo se aprende a lo largo de los años y recurriendo a medios diferentes, a medida que la maduración del cerebro le proporciona herramientas emocionales cada vez más sofisticadas al ser humano. La sensibilidad de los padres a las necesidades de sus hijos, las ocasiones con que cuentan los niños para aprender a controlar los impulsos y ejercicio de la empatía constituyen elementos fundamentales para el desarrollo emocional. Y he aquí 6 tips que pueden ayudar a padres, abuelos, educadores que tienen un papel muy importante en el correcto desarrollo de las emociones mediante el adiestramiento emocional que les proporciona. Y estos mismos puntos también los podemos reaprender si no hubo una influencia, un impacto en nuestra vida. Podemos reaprender a hacer estos ejercicios, estos 6 tips. ¿Qué dice el primero? Hablar sobre los sentimientos. Hay que aprender a hablar sobre los sentimientos. Padres, abuelos, educadores, hay que enseñar a los niños a hablar sobre los sentimientos. Ayudar a comprender las emociones. No ser excesivamente críticos ni hacer continuos reproches. Tratar de encontrar soluciones a los problemas emocionales. Enseñarles a encontrar alternativas diferentes a la pelea.
enseñarles a no encerrarse en sí mismos cuando están enojados. Estos son tips que si hay algo por ahí que te llegó, dale en ese punto, trata de reaprender. Todos aprendemos de manera distinta, nos llega la información como les decía al principio, pero de nosotros depende cómo interpretarla. Entonces, de acuerdo a estos puntos, con cuál te identificas también y cuál necesitas también desarrollar hacia la figura más pequeña de la familia, los niños. Y por último, pues llegamos al final de este video donde hablamos de la empatía, sobre todo, de conocer las reacciones de los demás a través de nuestras reacciones, y viene la actividad. Para cerrar este video, son 6 puntos que bueno, ustedes van a desarrollar de acuerdo a lo que ven en pantalla. Dice ahí la primera actividad: analiza los factores que desarrollan la empatía y cómo los llevas a un término a nivel personal. 2. ¿Qué estrategias acostumbras a usar para empatizar con otras personas? 3. Analiza el propio modelo familiar, el autónomo, el que uno tiene, en el ámbito de habilidad para empatizar. Es decir, este punto 3 es cómo funcionaba o funciona este modelo familiar en el ámbito de habilidad para empatizar. 4 dice: ¿recuerdas alguna situación de tu infancia donde empatizaste con las personas de tu familia? Explícala. 5. Durante la adolescencia, ¿con quién empatizabas? ¿Cuáles eran las situaciones que lo facilitaban? Y punto número 6. En tus relaciones de pareja, ¿en qué situaciones has podido empatizar? ¿Cuándo te ha resultado más difícil? Dice ahí, en ese punto 6. Y bueno, esta es la última actividad del tema de empatía. Pasamos la siguiente semana a ver otros temas y espero esto sea de su interés, sea de ayuda para todos ustedes. Como les decía en el video anterior, antes de esta pausa de 2 semanas, va a haber un video final después de todos los 12 temas en donde vamos a darle interpretación a estas actividades. Vamos a redirigir a las personas que están haciendo estas actividades para que observen qué han aprendido, qué pueden trabajar y cómo pueden ayudarse también entre grupos. Esto también lo vamos a ver. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Continuamos la siguiente semana. Hasta pronto.